Periodos de la prehistoria americana. La prehistoria americana se divide en tres etapas importantes: el paleoindio, el arcaico y el formativo. El paleoamericano o paleoindio es la era inicial y la más larga de la historia americana, que comprende todos los sucesos ocurridos aproximadamente antes del 8000 a.C. Durante ese tiempo se desarrollaron las primeras herramientas de piedra y las bases de la diversidad étnica y lingüística de América precolombina. Los pocos asentamientos que han sido encontrados sugieren que utilizaban herramientas elaboradas con pocos materiales, principalmente madera, huesos y piedras. Su implemento de caza más significativo eran las flautas con las que disparaban proyectiles con puntas tipo clovis. La mayoría de expertos concuerda en que los primeros seres humanos llegaron a América provenientes de Asia a través de un puente terrestre. Estos grupos nómadas eran grandes consumidores de una amplia gama de plantas y especies animales. En algunas partes del continente se ha encontrado que preferían cazar animales de gran tamaño, como mamuts o perezosos gigantes. Algunas características de este periodo son: primero, abarca el 20.000 a.C. hasta el 10.000 a.C. Segundo, los hombres eran nómadas. Tercero, elaboraron utensilios en piedras. Cuarto, vivían de la caza, la pesca y la recolección de frutos silvestres. Y quinto, presentaron las primeras formas de agricultura. El arcaico. El periodo arcaico comenzó hace aproximadamente 10.000 años y su inicio coincide con el fin de las glaciaciones, que generó modificaciones en el clima, la flora y la fauna. Los cambios fueron: el derretimiento de los hielos, la subida del nivel del mar, alteraciones en las lluvias y, como consecuencias, alteraciones en la flora y la fauna, que derivó en la extinción de ciertas especies. La agricultura empezó al final de las glaciaciones. El hombre primitivo comienza un proceso de sedentarización por el cultivo. Los cultivos crean las tradiciones que contribuyen a que se desarrollen nuevos instrumentos, el lenguaje, y se cree una cultura más elaborada. Se crea el concepto de ciudad como un sitio determinado para salvaguardarse y salvaguardar sus nuevas riquezas. Durante este periodo, el hombre es fundamentalmente recolector, cazador y pescador. El cambio en el modo de subsistir influyó en los cambios tecnológicos. Las armas se vuelven más pequeñas y afiladas, destinadas a la caza de animales más pequeños. El hombre crea el lanzadardos, boleadoras y otros tipos de trampas. Las tribus cambian su organización, se vuelven más cooperativas entre sí. Comienzan a formar una organización económica y política, refiriéndose a la división de territorios y establecimientos de vías comerciales para el intercambio de productos. Se confirmaron por numerosos yacimientos arqueológicos las evidencias de actividades agrícolas, y los alimentos de mayor cultivo fueron el maíz, la calabaza, las patatas, entre otros. El formativo. El periodo formativo preclásico de América corresponde al tercer periodo en el que se divide la prehistoria de América para efectos de estudio, situado entre el 1500 a.C. y el 292. Gracias a la agricultura, el hombre americano comenzó a conformar pueblos sedentarios, y alrededor de ello se dio la formación de sociedades más complejas, inicialmente en Mesoamérica y los Andes centrales. Inmediatamente después de esta fase aparecen las primeras formas de escritura y las grandes casas clásicas. Durante el periodo formativo de América se consolida la agricultura en las zonas de mayor densidad de población. Aparecen las primeras sociedades jerarquizadas con formas de gobiernos más complejas que la aldea tradicional. Durante el formativo aparecen grandes estructuras estatales que se extienden sobre centenares de kilómetros. Desarrollo cultural. Produjeron cerámica, tejido en telar, trabajo de la piedra, modelado de figurillas en arcilla. Descubrieron la metalurgia en el área andina con fines decorativos y no bélicos.
Evolucionaron las concepciones religiosas, es decir, los ritos funerarios, cultos a divinidades y el surgimiento de una clase sacerdotal. Tuvieron un proceso de estratificación social, la existencia de roles especializados y jerarquías, y la aparición de estados. Economía. Su economía estuvo basada en el maíz, la patata, la mandioca, el frijol y la calabaza, con complementos de la ganadería, la caza y la recolección. Incremento de rendimientos gracias al progreso tecnológico, irrigación, uso de abonos, cultivo de terrazas y captación de agua de acuíferos. Población y poblamiento. Fue rápido y continuo el crecimiento demográfico. Generalización de la vida sedentaria, concentrada en aldeas y poblados de tamaño y complejidad socioeconómica crecientes. Recolonizaron territorios abandonados en el arcaico gracias a la extensión del cultivo del maíz. Este periodo se subdivide en 3 etapas: el formativo inferior, el formativo medio y el formativo superior. El formativo inferior es el primer periodo del formativo, que comienza con la invención de la cerámica y concluye con el surgimiento de la cultura chavín. Características: tuvieron una economía agrícola tecnificada, la masificación del cultivo del maíz, la aparición de la cerámica. Tuvieron logros culturales en la cerámica, textilería, hidráulica y orfebrería. Hicieron grandes construcciones arquitectónicas y multiplicaron los centros ceremoniales. El formativo medio es el segundo periodo del formativo, que se inicia con el surgimiento de la cultura chavín y finaliza cuando aparecen sociedades con características propias ajenas a Chavín. Entre ellas se destacan Paracas, Vicus y Pucará. Características: el perfeccionamiento de las técnicas agrícolas, el desarrollo de la cerámica monócroma, la expansión religiosa, el desarrollo de la teocracia como forma de gobierno y el origen de los curacas. El formativo superior es el tercer y último periodo del formativo, que comprende desde la aparición de las culturas como Paracas, Vicus y Pucará, conocidas como las culturas puente, de clara influencia chavín, hasta la descomposición del formativo. En otras palabras, el fin de la cultura chavín. Sin embargo, aquellas culturas puente seguirán existiendo hasta mediados del periodo intermedio temprano. Características: la disminución paulatina de la influencia chavín, el surgimiento de las culturas puente, el desarrollo del tejido atelar y el desarrollo de la cerámica polícroma. El período clásico. El denominado período clásico americano comenzó aproximadamente sobre el año 292 después de Cristo y tuvo su final en torno al 900 después de Cristo. Incluyó cambios significativos en la cultura, el arte y la organización social de los pueblos. En este periodo de la prehistoria de América se extiende desde comienzos de la era cristiana y dura hasta el siglo X aproximadamente. Características: el auge de las ciudades. Hubo una fuerte preeminencia de la ciudad sobre el campo. Las nuevas urbes concentraban la actividad económica, el flujo poblacional y la riqueza, mientras que el campo pasó a tener un papel secundario en la producción y provisión de alimentos. Inicios del comercio a larga distancia. Se logró así la unidad de la región mesoamericana mediante un complejo circuito comercial liderado por teotihuacanos y mayas, que conectaba a todas las ciudades de la región, creándose una revolucionaria red de comercio a larga distancia que modificó para siempre la vida de estas culturas. Crecimiento de la religión. Todas las civilizaciones registraron un crecimiento en la importancia de la religión. Aunque existieron diferencias entre las creencias sostenidas por distintos pueblos, conservaban algunos puntos en común. Los sacerdotes tenían una gran influencia en la organización social, cultural y hasta económica, controlando el crecimiento de las matemáticas e influyendo en la política y el comercio. Crecimiento de la población. Los distintos pueblos registraron importantes crecimientos demográficos, mayormente debido al nuevo ordenamiento social y el auge de las ciudades. Mayor división y especialización del trabajo.
las innovaciones en las técnicas de trabajo en áreas como la metalurgia, el crecimiento del comercio y la construcción de ciudades, entre otros factores, generaron una creciente división y especialización de las actividades laborales, surgiendo así nuevas profesiones. Avances en la agricultura. Los sistemas de irrigación o de control de aguas comienzan a generar el desarrollo de zonas anteriormente no aptas para la tarea agrícola. Se concentran trascendentes obras hidráulicas con especial aprovechamiento en la producción agrícola. Uso de la guerra para la dominación y poder. Aunque la actividad bélica no fue tan intensa como en otros momentos de la historia, las guerras eran utilizadas para extender o defender el dominio regional. Otra característica de este periodo es el alto desarrollo que alcanza el conocimiento científico, en especial las matemáticas y la astronomía. El periodo posclásico. El periodo posclásico corresponde al periodo que va desde el año 900 hasta el 1521 después de Cristo. Fue un periodo marcado por militarismos e imperios guerreros, el aumento de la población y el desarrollo tecnológico. Corresponde al último periodo de la historia de la América precolombina, es decir, antes de la llegada de los europeos al continente americano. Etapas. El posclásico temprano abarca desde el 900 hasta el 1200 después de Cristo. Fue una época marcada por la caída definitiva de las ciudades del Clásico, la hegemonía tolteca y los movimientos migratorios desde el norte del continente. El posclásico tardío abarca desde el 1200 hasta el 1521 después de Cristo. La fuerza militar y comercial permitió el surgimiento y expansión de una entidad política compleja y poderosa, la Triple Alianza, que fue dirigida por los mexicas. La Triple Alianza se trató de la última confederación de estados indígenas, conformado desde alrededor de 1430. Esta alianza afianzó la dominación y el pago de tributos de pueblos más débiles. Características. Durante este periodo hubo prolongadas sequías, sobre todo al norte de Mesoamérica, que condujeron a un verdadero desastre ecológico. Además, implicó el abandono total de las tierras altas. Las migraciones masivas fueron una de sus características más representativas al comienzo del periodo posclásico. Hubo una alta segmentación de los gobiernos regionales junto con una sociedad estratificada en clases. Existió una marcada orientación hacia el comercio local e interregional y también con los pueblos precolombinos del sur del continente. Economía. La economía y el desarrollo de este periodo se fundamentó en la agricultura. Se desarrollaron modernas técnicas de cultivo e irrigación que fueron la base del vertiginoso crecimiento alcanzado. También se crearon sistemas hidráulicos para transportar y almacenar agua para los cultivos y el consumo humano. Sus principales cultivos fueron el maíz y los frijoles, aunque también cultivaron chiles, calabazas, tomates, batatas, entre otros. Conocimientos y realizaciones. Las sociedades precolombinas tenían conocimientos acerca de la astronomía y agricultura. Trabajaban metales como el oro, la plata y el cobre. Desarrollaron sistemas matemáticos, poseían calendarios de gran precisión y construyeron grandes centros urbanos e importantes arquitecturas. La llegada de los españoles. Los españoles llegan a América en 1492 y encuentran un continente habitado hacía mucho tiempo por diferentes civilizaciones. Las tres culturas más destacadas en ese momento eran los mayas, incas y aztecas. En 1521, los españoles se imponen a estas civilizaciones dando fin al periodo posclásico.